Buenas noches a todos. Seamos bienvenidos a nuestra reunión de la célula en las casas. La Iglesia Bautista Maranata de Mérida hemos abierto nuestros hogares para compartir el Evangelio de Jesucristo a toda persona. Qué bueno que has tomado esta decisión de seguir abriendo tu hogar y conectarte a esta transmisión. El día de hoy meditaremos en el Evangelio de Marcos capítulo 21, de los versículos del 21 al 39. Marcos capítulo 1, de los versículos del 21 al 39, en donde el Señor Jesucristo, después de haber llamado a sus 4 discípulos, eran 12, voy a compartir, ¿verdad? Más adelante aparecen los 12. En esta porción, hasta ahorita solamente el Señor llamó a 4 de sus discípulos. Bueno, después de haberlos llamado, el Señor Jesucristo sigue predicando la palabra de Dios y enseñándola en la sinagoga de los judíos en todo Galilea. Vamos a ver que al predicar la palabra de Dios, Jesús tiene toda la autoridad. Y Él lo muestra de 3 maneras. La primera de ellas se encuentra en los versículos del 21 al 25, donde Jesús tiene la autoridad para libertar. Dice así la palabra del Señor. Marcos 1 del 21 al 25. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El Señor Jesucristo va directamente a la sinagoga que había allí en Galilea para compartir la palabra de Dios. Déjenme decirles que en una sinagoga era costumbre leer las Escrituras, estudiarla y orar. Solo los varones judíos podían asistir a una sinagoga. Los niños de 12 años en adelante, que ya estaban listos para leer los textos más extensos de las Escrituras, se les permitía asistir a un lugar aparte, lo mismo que las mujeres. Es decir, solamente los varones podían escuchar, leer la palabra de Dios. Los niños y las mujeres no, pero ya a cierta edad, sobre todo los niños, se les permitía estar en un lugar aparte. Bueno, en este lugar donde se congregaban muchos judíos, ellos eran personas, déjenme decirles, esclavas de muchas reglas, eran personas esclavas de mucho religiosismo. Eran personas que amaban más las reglas que a las personas mismas. Sucedía que entre ellas, en esa ocasión, había una persona esclava de un espíritu inmundo, es decir, estaba poseída, dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo la liberta. El Señor hace, por predicar la palabra de Dios, le da la libertad. Quiero mencionar aquí, ¿verdad?, que el enemigo de Jesucristo y de todo cristiano, de toda persona que quiere seguirle, es justamente Satanás junto con sus demonios. No podemos evitar mencionarlo. De hecho, es un peligro para toda persona ignorar al enemigo que está en este mundo. Este enemigo y sus demonios se mueven en un ambiente espiritual que no vemos, pero es real. Se levanta justamente, este enemigo se levanta contra Dios e impide el avance de su obra. Cuando yo menciono de ello, quiero decirle que a muchos
no les gusta escuchar de este ambiente espiritual. Creemos que Dios existe y que Jesucristo es el Salvador del mundo y nuestro Salvador, pero negamos con los hechos la existencia de este enemigo y su obra. Pero este enemigo es el que tiene cautivo a muchas personas. Y yo lo noto claramente porque noto personas que son esclavas del alcohol, de las drogas, son esclavas del sexo, de la inmoralidad. Están esclavos de la religiosidad. Por otro lado, hay personas que viven esclavos de otras cosas como la preocupación, la ansiedad. Viven esclavos de sus propios miedos y temores. Son muchas las cosas por las que el ser humano vive esclavo. Cuando Dios ve su creación, cuando ve su humanidad, el ser humano a quien Él creó, Él justamente envió a su Hijo Jesucristo para darnos libertad, una libertad verdadera de toda esclavitud. Esa es una buena noticia, el hecho de que el Señor Jesucristo tiene poder y autoridad para libertar a toda persona que se acerque a Él. La Biblia dice allí en Isaías capítulo 61, de los versículos del 1 al 3, fíjate lo que dice: el Espíritu del Señor, de Jehová el Señor está conmigo, porque me ungió Jehová, o sea Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, patio de Jehová para gloria suya. La pregunta que tenemos que hacer de reflexión para el día de hoy es: ¿en qué vivimos cautivos? ¿En qué es lo que tú vives cautivo? Puede ser que tú seas cristiano hasta el día de hoy y el Señor te haya libertado, pero el enemigo no descansa y te quiere hacer esclavo de algo de nueva cuenta. Vives esclavo del alcohol, vives esclavo de las drogas, vives esclavo del sexo, de tus temores. Solo en Jesucristo tenemos libertad. Solamente Él te puede dar libertad. Tienes que acercarte en fe a Él y pedirle que venga a tu vida y de ahí en adelante seguirle, no apartarte de Él. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué hay personas muy fanáticas que están cada 8 días en el templo, leen su palabra y se hacen llamar cristianos, ¿verdad? Pero yo puedo decirte que estas personas eran esclavos de otra cosa y cuando decidieron seguir a Jesucristo, ahora son esclavos en esa libertad. Es una manera de decir que somos libres en Cristo. En segundo lugar, Jesús tiene autoridad para libertad, pero también para sanar. En los versículos del 26 al 31 dice así: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre.
y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Amplio un poquito más en relación de la sinagoga. La reunión en la sinagoga no eran todos los días, sino solamente era un día a la semana, el sábado, lo que para los judíos es conocido como el sábado. Ese día era un día en que los judíos no trabajaban. De hecho, era prohibido hacer cualquier cosa de trabajo. Dedicaban el día entero a Dios, leyendo la palabra de Dios. El sábado, ese sábado comenzaba el viernes a las 6 de la tarde, hora en que el sol se ocultaba, y allí comenzaba el sábado y terminaba al día siguiente a las 6 de la tarde de igual manera. Es entonces cuando terminó el día sábado, al ocultarse el sol, que el Señor Jesús comenzó a sanar a todos los que tenían enfermedad. Dice el verso 34, del 31 me paso al 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entre ellos, como comento, a los que sanó estaba la suegra de Pedro. Estos versos de la sanidad de la suegra de Pedro muestran dos cosas. En primera, como ya mencioné miércoles atrás de estudio, mencionamos que aunque el autor del Evangelio es Juan Marcos, fue Pedro, el apóstol Pedro, el que dio muchos detalles como de la sanidad de su suegra, ¿verdad? Ya que Juan Marcos no tuvo contacto directo con el Señor Jesús como Pedro, ¿verdad? Y como para dar estos datos en específicos de la vida de Pedro. O sea, Juan Marcos escribió, pero dice la tradición, ¿verdad?, los comentaristas, que era el apóstol Pedro que le daba justamente a Juan Marcos para que él escribiera. Y en segundo lugar, podemos decir que una mujer que había sido sanada demostró su amor y gratitud hacia Jesús de inmediato y en formas prácticas, pues se levantó de haber sido sanada de la fiebre y dio de comer tanto al Señor como a los discípulos hambrientos. Ellos caminaban, iban de lugar en lugar predicando la palabra de Dios. Podemos decir entonces que no todos podrán predicar, pero todos pueden amar y servir en algo. Jesús sigue sanando a mucha gente que deposita su fe en Él. Podemos decir que sí sana de fiebre, sana de cáncer, sana de hipertensión, sana la azúcar alta en su voluntad. Quiero añadir que el Señor Jesucristo sanaba como señal para que las personas creyeran que Él era el Mesías. En nuestros días ya no es una señal, pero yo entiendo en su palabra que si el Señor quiere sanar, Él sigue haciendo el milagro. Ahora, ¿cuál es la sanidad más importante? La sanidad más importante es la sanidad del alma, donde está el virus que infecta a cada persona y que es justamente el pecado. Ese pecado que hace, por ejemplo, a los matrimonios que estén separados, que se divorcien, y los que están juntos viven en peleas, discusiones, en un círculo vicioso en donde es discusión, separación, reconciliación y unión. Es discusión, separación, reconciliación y unión. Y así van hasta que truena el asunto y van, se separan, se juntan con otras parejas y vuelven a ser así. Por este virus del pecado.
Hay jóvenes, por otro lado, que necesitan ser sanados de una vida inmoral. Necesitan ser sanados en su autoestima también, porque hay muchas personas que se consideran muy bajos en cuanto a su persona, al grado incluso de quererse suicidar. Hay personas jóvenes que necesitan ser sanados de ello. El virus del pecado les ha dicho: no vales, tú eres una persona que nadie te toma en cuenta, no te aman. Pero eso no es verdad. Jesucristo, Dios mismo, nos ama y ama a toda persona, aun y cuando hemos sido infectados con este virus del pecado. Por otro lado, hay mujeres también que necesitan ser sanadas. Mujeres que viven en estricta disciplina, y por esa disciplina muchas veces son muy preocuponas o llenas de angustias, de ansiedades. ¿Cómo estará mi esposo? ¿Cómo estarán mis hijos? Una vida así no es vida, es una vida de esclavitud. Todo esto resulta, como lo he comentado, por el virus del pecado, que nos hace estar separados, alejados de Dios, ser apáticos a Él. Para ser sanados, déjenme decirle que necesitamos forzosamente reconocer que estamos enfermos y acudir a Jesús. Muchas veces no te das cuenta que estás enfermo espiritualmente. Yo quiero decirles 2 testimonios a lo largo de mi pastorado, de lo que he encontrado, esta enfermedad que muchas veces no nos damos cuenta. He encontrado, por ejemplo, que abuelos que son alcohólicos, los hijos, el abuelo es alcohólico, el padre es alcohólico, el nieto es alcohólico. Es decir, ese alcoholismo que se aprendió, ¿verdad?, del padre, del abuelo, lo aprende justamente el padre y lo aprende el nieto. Este vicio, que es la infección de este pecado, del mismo pecado, se pasa de generación en generación. Otra ejemplo que yo he visto de ello es justamente el divorcio. Los matrimonios donde la abuela está divorciada, la hija está divorciada y la nieta está divorciada. Cuando tú vas observando, dando consejería, compartiendo la palabra de Dios, claramente te das cuenta que algo está mal, que algo está mal. Ciertamente, cuando hay dificultades en el matrimonio, pues estas se tienen que trabajar. Es necesario trabajar el perdón, es necesario trabajar la comunicación, los papeles que se juegan dentro del matrimonio. Pero muchas veces la mujer no se quiere dejar del esposo por un antecedente tal vez machista, o puede ser, ¿verdad?, bajo otro contexto, que el esposo pues simplemente no ve pues una respuesta hogareña de la mujer. En fin, hay como una pelea aquí, y puede ser que en realidad se hayan perdonado, que se hayan reconciliado, incluso que busquen terapia, ayuda, y entonces poder avanzar, crecer en la relación. Pero muchas veces no se hace ninguna de ellas, no se busca ayuda, y rápidamente el consejo de la abuela es: sepárate de él, si no te gusta, sepárate de él, mejor es que cada quien tome su camino. Pero el matrimonio es un lugar donde es necesario pelear, luchar por la unión, pues el fruto, ¿verdad?, de esa unión es justamente el amor, y por amor es que engendramos a nuestros hijos. Muchas veces los hijos son aquí donde pues padecen el divorcio, la separación, las peleas, discusiones justamente de los padres. Cuando entonces este virus llega a los varones alcohólicos, ¿verdad?, o llega al matrimonio, infecta de tal manera que necesitamos ser sanados de ello. Marcos capítulo 1, vuelvo a leer de los versículos
32 al 34, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, había mucha gente, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, solo Jesucristo puede dar libertad de todos estos ciclos que pasan los matrimonios, los jóvenes, las mujeres. Solo en Jesús podemos tener sanidad. Y en tercer lugar, Jesús tiene autoridad para predicar. Versos 35 al 39. Entonces, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a todos los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto, fíjate, para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Libertad y sanar son dos beneficios para la humanidad, para esa humanidad, para ese tiempo que experimentaron. La predicación de Jesucristo también era otro beneficio para el pueblo de Dios, para ese pueblo judío. Aun cuando todos los judíos, ¿verdad?, estudiaban el sábado, dedicaban todo este tiempo para leer, estudiar la palabra de Dios y orar. Aun con ello, la vida que vivían mostraba que estaban apartados de Dios, que estaban necesitados de la salvación del Señor Jesucristo. Si esto no fuera verdad, entonces hubiera sido justo que el Señor Jesucristo no viniera. Pero el Señor Jesucristo vino, porque aún a pesar de que ellos estudiaban la palabra, necesitaban la dirección, las palabras de libertad, de sanidad del Señor Jesucristo, su predicación, para entender verdaderamente lo que estaba contenida aquí. Bueno, esto era para los judíos que leían la palabra. Entonces viene una pregunta: si estos eran los buenos que necesitaban de la predicación del Señor Jesús, ¿qué sería de los publicanos y pecadores, los gentiles, verdad, apartados de Dios? Bueno, ellos necesitaban de la predicación del Señor Jesucristo como los otros igual. Y aquí podemos decir entonces que todos necesitamos de la predicación de la palabra de Dios. Todos. Sea que seamos cristianos o no, sea que tengamos una comunión con Dios o que estemos apartados de Él. El propósito de la predicación es sanar, es libertar físicamente a las personas, pero también espiritual. Necesitamos que esta predicación de la palabra de Jesucristo, de la palabra de Dios, nos revele y nos salve de pecado. Que nos revele, porque somos de corazón duro, viendo que padecemos, no lo miramos. Pensamos que es una cuestión meramente humana, pero hay un ambiente espiritual y Dios no está con nosotros. Dios no está en el hogar, no está en el matrimonio, no está en las personas, y no lo notamos. Lo que habita en nuestra vida, pues es justamente una vida de pecado, una vida de apatía a Dios. La Biblia dice ahí en Isaías 1:18, escúchalo bien: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca
lana. La palabra de Dios, cuando tú la lees, cuando se te predica, cada vez que se te predica, te va a confrontar con tu pecado, porque Dios no quiere que nosotros cerremos el camino y vayamos en una dirección de perdición, sino que Él quiere verdaderamente que nosotros vivamos una vida de victoria, una vida de éxito conforme a la voluntad de Dios. Él quiere que verdaderamente tengamos ese encuentro con Él, y para poder tener ese encuentro necesitamos ser confrontados. Tú necesitas ser confrontado con tu pecado, con las malas decisiones en tu vida. Cuando nos damos cuenta de ello, entonces viene lo mejor, porque el Señor Jesucristo nos liberta del pecado, nos sana, y su predicación, la predicación de su palabra, nos da salvación y vida eterna. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? En este momento que estás viendo esa transmisión, ¿cómo está tu vida? ¿Ya eres un hijo de Dios? ¿Ya eres un seguidor de Cristo? ¿Ya estás en su iglesia? ¿Estás en esa comunión con Él? De otra manera, si no tienes comunión con Él, si tienes muy poca fe, cualquiera de estas circunstancias a todos nos obliga, nos da la bendición de poder ir al Señor Jesucristo. La autoridad de Jesús no es para perdición de la humanidad, de tu persona. La autoridad del Señor Jesús es para salvación. El día de hoy yo te invito para que tú entregues tu vida a Cristo, y si has reconocido tu pecado, que te arrepientas. Arrepiéntete de tus errores en la vida y acércate a Dios en fe. Él está aquí, está allí en tu lugar. Tú necesitas ser perdonado. En una oración sincera de fe, diría ya el Señor: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Sáname, perdóname y ven a mi vida. Guíame con tu palabra. Dile así, y Él te va a escuchar, te va a perdonar y te va a hacer su hijo, porque Él tiene esa autoridad para que tú seas perdonado. Por otro lado, quiero decir, la palabra de Dios siempre habla a su iglesia también. Si has sido sanado como la suegra de Pedro, ¿verdad? Yo quiero invitarte para que en amor sirvas al Señor, sigue sirviendo en su iglesia, en compromiso a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Yo puedo mencionar qué privilegio tuvo la suegra de Pedro, ¿verdad? Aquí, al dar de comer al Señor Jesús con sus discípulos. ¡Qué privilegio! Pero si nosotros lo analizamos, también tenemos un privilegio, la oportunidad de servir al Señor Jesús a través de su iglesia. Lo podemos hacer de muchas maneras, a través de asistir a un grupo en casa. Abre tu casa, o agrégate a una célula para que allí puedas escuchar la palabra de Dios, puedas compartir el evangelio, puedas adorar, servir. Muchas maneras. Te puedes agregar también a los diferentes ministerios que estamos trabajando aquí en su iglesia. Solo es cuestión, ¿verdad?, de que tú sigas escribiendo en pantalla y puedas decir: pastor, yo quiero agregarme a algún ministerio, siento que ya es necesario por lo que el Señor ha hecho en mi vida, por lo que de donde el Señor me sacó. No sirvas en la iglesia o en cualquier área fuera de ella por amor a mí o por amor a alguien. Sirve por amor a Jesús, porque solo Él es el que tiene toda la autoridad. Solo Él, solo por Él es que nosotros debemos de hacer todo lo que hacemos. Así es mi vida, así es lo que yo hago. Lo hago por amor
al Señor Jesucristo, porque Él me sacó de donde andaba y Él me trajo, ¿verdad? Andaba en oscuridad, andaba en temor, andaba en angustias, y Él me trajo a su luz con un propósito, con gozo, con libertad. Ahora puedo predicar la palabra de Dios, puedo guiar a mi familia en rectitud, en honestidad. Yo te invito para que oremos en esta noche. Señor y Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque nos muestras que tú tienes la autoridad. Tú tienes toda la autoridad. Sana mi vida, sana mi matrimonio. Dame libertad en Jesucristo. Jesucristo, ven a mi corazón. Yo me arrepiento de todas mis faltas y te pido que vengas a mi vida. Permítame seguir meditando en tu palabra a través de leerla y también seguir meditando en las transmisiones todos los miércoles a las 8:30. Bendito seas, te doy honra y gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Si alguno de ustedes hizo esta oración, yo les invito para que se puedan contactar con la persona que les envió este link, y por ello están viendo esta transmisión, para que tú puedas avanzar en la palabra de Dios. De otra manera, escribe aquí el teléfono en pantalla y entonces nosotros te regalemos 4 estudios de la palabra de Dios en forma gratuita y tú puedas continuar en esa comunión verdadera. Dios te bendiga, un abrazo. Nos vemos para el próximo miércoles a las 8:30. Vamos adelante en el nombre de Jesucristo.